Amén. Y vamos a estar dando comienzo a la escuela dominical. Estamos agradecidos con el Señor por un día más de vida que Dios nos da. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Vamos a estar leyendo versículo 1 y el versículo 2 solamente. Salmo capítulo 119, versículos 1 y 2. Y le invito a que me indique con un amén cuando lo tenga listo. Salmo capítulo 119, versículos 1 y 2. Amén. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Hasta ahí, hermanos. Y recordando, hermanos, bienaventurado significa 3 veces feliz. Entonces este versículo nos dice, hermanos, que son muy felices aquellos que guardan la ley de Jehová, aquellos que guardan sus testimonios, aquellos que le buscan de todo corazón. Y yo creo que en esta mañana estamos en la escuela dominical, hermano, porque queremos buscar a nuestro Dios de todo corazón y queremos guardar sus mandamientos. Amén. Para poderlos guardar, pues es necesario conocerlos. Entonces, gracias a Dios porque estamos aquí para aprender la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de venir a aprender, Señor. Y no solamente, mi Dios, como un domingo más, sino que estamos aquí, Señor, porque realmente deseamos guardar tu palabra, tus mandamientos, tus testimonios, Señor, y que de esta manera nuestras vidas sean edificadas, Señor, y nuestras familias sean bendecidas. Te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos alumbre, Señor, nos ilumine para poder comprender, Señor, la enseñanza, para poderla atesorar en nuestro corazón, mi Dios, y que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir la pongamos por obra. Bendice, Señor, cada una de las clases, a los hermanos que vienen en camino, a los que están desde casa, Señor, así como a los que están presentes. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Esta luz brillará, brillará, crecerá y crecerá, arderá, arderá. Y esta luz es poder, es poder de Jesús, de Jesús. En mi ser quemará
tardes y podemos pasar a nuestras clases. Dios les bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo está su mañana? ¿Ya apagó el aire o todavía lo tiene prendido? ¿Ya está apagado? Qué bueno que estamos hoy día domingo en la casa de Dios. Y qué bueno que está aquí. Sabe que ya estamos por finalizar lo que viene siendo nuestro temario de la biografía del rey David con el título Un hombre o una vida conforme al corazón de Dios. Prácticamente estamos al penúltimo mes del año y yo deseo con todo mi corazón que usted haya aprendido algo, hermano, a lo que va del tiempo, a lo que va de ahora. Así que tengo que hacer la pregunta de los 64,000 bendiciones. ¿Quién estudió la clase del día de ahora? Levante su mano, hermanos. El capítulo. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Gracias. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, a usted también y a todos los demás. ¿Y los demás, hermanos? A ver, vamos a voltear acá con la sangre joven, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le parece? A ver, ustedes. Ah, mira, Josuecito. Ya te hiciste famoso en las redes sociales. ¿Por qué no? No. Bueno, pues espero ya esta sea la última. No. Si algo a mí me incomodaba mucho, hermano, cuando era alumno, era que me preguntaban y no supiera. Me incomodaba, me sentía ofendido, me sentía avergonzado. Y decía, no, pues para la otra tengo que estudiar para poder responder, porque se siente muy feo que uno diga no vaya a decirme como el otro. No, uno se acostumbra con el tiempo. No se acostumbre, por favor. Hay que leer. Esta semana vamos a lo que viene siendo la tercera parte del capítulo 24 del segundo libro de Samuel, el cual hemos titulado ¿Quién lo ordena? ¿Por qué quién lo ordena? Porque estamos en el capítulo final en donde el rey David comete o se parte en tres este capítulo. Uno, en el pecado que ya vimos de haber censado al pueblo en cuestión de milicia, ese ya lo vimos la semana pasada. Dos, que es el día de ahora, en donde el rey David ya se arrepiente, pero tiene la visita de un profeta. Y empiezo con los nombres. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese profeta? ¿Cómo? Gad, con D al final, correcto, Gad. Y la tercera y última parte, en donde no vamos a ver probablemente el día de ahora, pero la tercera y última parte es cuando el profeta le dice, ¿y qué puedo hacer? Dice, un holocausto a Jehová. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Pero hoy nos vamos a centrar en la visita del profeta Gad. ¿Por qué? Porque es muy peculiar, hermanos. Es una visita muy peculiar debido a que suceden ciertas cosas que no son muy comunes en la vida cristiana, que se consideran casos aislados. ¿Por qué? Por la naturaleza de la conversación y de los actos, que eso no significa que sea el rayito de la esperanza, que así nos va a ir igual que a David, de ninguna manera. Dios en su soberanía sabe por qué actuó de esa manera, pero vamos a ver nosotros esa parte importante de lo que viene siendo el efecto o las consecuencias de un pecado, que es uno de los temas que sinceramente, hermano, un cristiano lo tiene que tener muy en claro, muy en claro. ¿Por qué? Porque creo yo que las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias del pecado o lo que le sucede o lo que causa hasta cierta manera estrago en algo, creo que son de las cosas que más debemos de tomar en cuenta. Le voy a poner un ejemplo. Cuando uno entra a un trabajo, ¿de qué más se debe cuidar uno? ¿De lo que hace bien o de lo que hace mal? Todo depende del cristal con el que lo mira usted. Porque de lo que usted hace bien, por muy bien que usted lo haga, si usted viola una regla, todo lo que usted haya hecho bien, en realidad se cae. Todo se cae. Por muy buen trabajador que usted sea, violaste las reglas y esto no exime. Entonces, eso significa que en realidad sí debemos de prestar también atención a lo que hacemos mal o a lo que se está a punto de hacer mal. Así que esta clase va a estar dedicada a esa parte en la vida del rey David,
en donde él ya reconoce que pecó, sabe que hizo algo muy malo, muy grave. Sin embargo, esto no exime la visita del profeta Gad, y leemos de la siguiente manera. El tema del pecado generalmente levanta diferentes opiniones, y esto es porque en nuestra naturaleza humana creemos nuestro propio juicio para resolver este tema. Esto es algo muy cierto. Nosotros como personas generalmente, cuando ya va avanzando la vida, nosotros hay un punto en donde decimos, bueno, pues no lo deberían de haber corrido. ¿Cuántos han escuchado esa frase, verdad? Bueno, pues no lo deberían de haber dado otra chance. No era tan mal, hombre. O los temas tan controversiales cuando uno lo para la policía. Nunca me han parado en toda la vida y luego usted me va a parar. Me va a poner un ticket. Tengo 15 años sin que me paren. Y luego usted me va a dar un ticket. Y uno dice, pues ¿de qué manera entonces se miden las consecuencias? Nosotros aprendemos a medir las consecuencias en base a lo que nosotros creemos oportuno. Y eso es una opinión muy personal, pero Dios tiene un lenguaje diferente a nosotros. Generalmente esto le pasa mucho a los hijos. ¿Por qué eras así conmigo y con mis hermanos no eres así ahora? ¿Sí lo ha notado, hermano? Y dice que tenemos favoritismos. Si usted le pregunta a las mamás, muchas de las veces las mamás no tienen favoritismo. Lo que pasa es que conocen el corazón del hijo y saben que el corazón del hijo en algunos de los casos es más ingenuo y en otros es más tremendo. ¿Sí o no, hermanas? Y luego surge la frase célebre de las mamás, es que es el más, y luego para no decir eso que dijo la hermana Laura en su mente, el más menso, ¿verdad? Para no decir eso, dicen, es que es el más inocente. Y luego la mamá ve al otro hijo acá bien tremendote. No, es que le tuve que meter brazo duro porque si no, se iba. Y ese lenguaje no es malo, hermanos, pero el problema está que delante de los ojos de Dios no lo podemos aplicar nosotros. No nos corresponde. Y eso es algo que debemos de aprender tanto como al momento de ser corregidos por Dios, como la manera en la que corrige otros a Dios. Así que seguimos leyendo. Él es quien asigna, mide y hasta cuándo debe el hombre pagar por su pecado. Aún así es de gran interés que cuando deberíamos ser posiblemente pagar más, Él en su misericordia y amor nos enseña que no padecemos más de lo que podamos soportar. Yo creo que una ley que debemos de tener en claro en relación a la corrección de Dios es que jamás Dios nos va a dar más de la cuenta. Hay papás que hemos visto notas que sí se pasan de la cuenta, se pasan de la raya, los han golpeado, otros se ciegan y los han matado, otros los han traumado y uno dice, no, pues se le fue la mano. Dios, cuando aplica corrección, cuando aplica la paga, que es la consecuencia por el pecado que cometemos, hermanos, en realidad Dios jamás se pasa de la raya, jamás. Este es un principio que nunca debemos de olvidar. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando nosotros pecamos, generalmente el peor verdugo que creamos somos nosotros mismos. Decimos, estoy pagando todo y nos ponemos bien víctimas, ¿verdad? Y ni modo, eso me pasa por hacer eso. En realidad, hermanos, nosotros creamos ese concepto, pero bíblicamente hablando, Lamentaciones 3, 21 y 22 es uno de los versículos más ejemplares que podemos utilizar para medir cómo Dios, a pesar de que el hombre comete muchos errores, pecados, en realidad detrás de cada reprensión de Dios, detrás de cada acto de desobediencia, detrás de cada consecuencia, detrás de cada mano de Dios sobre nosotros, siempre está a la par su misericordia. Y hay que aclarar lo siguiente, la misericordia de Dios va a estar mientras estemos en vida. Una vez que el hombre muere, el hombre pasa a ser juzgado. Y aún así, cuando es juzgado, la misericordia de Dios en realidad no va a ser como algunos la pretenden, que ya va a ser el Dios airado y el Dios que va a descargar y hacerlo sufrir. No, el hombre va a sufrir por su desobediencia, no porque Dios lo quiera. Entonces, dice de la siguiente manera, el profeta Gad visita a David. Esta visita pareciera ser que cada vez que un profeta de Dios visitaba a un rey, era para llevar instrucción de Dios. En ocasiones era para llevar instrucción de Dios para que el profeta le diera la palabra al pueblo a través del rey
y lo animara a que saliera a pelear, lo animara a que esperara en Dios, lo animara a que permaneciera firme. Pero en esta ocasión la palabra del profeta va con otra directriz, que es llevar palabra de juicio, palabra de castigo. Esta palabra, hermano, es bien interesante, porque cada vez que el hombre de Dios habla en el Antiguo Testamento, el deber del oyente, el deber del líder, del creyente, del rey, siempre era prestar atención, siempre. ¿Por qué? Porque estaba hablando Dios a través de ellos. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros estamos escuchando la enseñanza, cuando nosotros estamos escuchando el sermón, lo que Dios nos está compartiendo, generalmente es para nosotros, es para nuestra enseñanza. Y es palabra de Dios y se debe tomar como tal. Dice, después que David buscó el arrepentimiento por su pecado, es visitado por el profeta Gad. Lo que me llama la atención aquí es que hay dos maneras en las que Dios prácticamente termina corrigiendo al hombre. Miren, hermanos, cuando uno de sus hijos, comete una falta, ¿cuenta si él va y le dice a usted, sabes que la regué? ¿Cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí cuenta para usted? ¿Por qué? ¿Y eso qué? Si ya pecó. ¿Qué feo soy? Sí, pero es que es la verdad. Soy crudo porque tengo que ser realista. Ahí está la clave. ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol cuando están jugando? ¡Pah! Y uno lo tira. Sigue su camino. Acá la gente por acá, que no viste, que lo atropellaste, casi le cortas el pie. Como es la gente exagerada a veces. ¿Y qué pasa cuando el jugador se para? Lo golpea bien feo y luego se para el jugador y lo quiere levantar. ¿Qué sucede? Mira, fair play, fair play. Y usamos ese lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que nuestros ojos ven es lo que generalmente nuestros ojos juzgan. Yo le voy a decir una cosa, esto es lo interesante delante de los ojos de Dios. El cristiano cuando peca, hermanos, si el cristiano no va y pide perdón a Dios en algún momento de su vida, o el cristiano es reprendido a la primera, le voy a decir una cosa. Yo en la Biblia no encuentro que Dios le haya dicho al hombre, porque viste, si me pidiste perdón te voy a rebajar la condena. Yo no encuentro. Lo que me dice la palabra de Dios es que el hombre aplica su propia misericordia, su propio credo, su propio pensamiento. Pero Dios, que es el que pesa, el que mide el corazón, Dios sabe lo que realmente estamos haciendo. Porque ¿cuántas veces el pueblo de Israel aparentaba arrepentimiento, pero no era arrepentimiento? ¿Cuántas veces? Muchas. Y el pueblo aparentemente se acercaba y decía, hemos pecado contra Dios, pero les dijo en una ocasión, se tuvo que parar el profeta delante de la puerta del templo y ¿qué dijo? Ustedes de labios me honran solamente. ¿Por qué? Porque en realidad la parte externa, en realidad no vemos que Dios vea y diga, pues porque quiero que hiciste que todos te vieran, te va a rebajar la condena. No, Dios ve el corazón. Y aun cuando David, escuche lo que le voy a decir, aun cuando David se arrepintió y aun cuando David fue a Dios, lo que llegó y hizo el profeta, al final del día fue un castigo muy severo. Y es lo que vamos a leer a continuación. Esto significa que el arrepentimiento, y luego dirían ahí los que están ahí, no, pues, o sea que ya si voy y le digo a mi mamá que la regué, pues ya no cuenta. Pues ya depende de usted, mamá. Porque a veces los hijos nos agarran el numerito. Y luego surge la famosa frase, ¿verdad? ¿Es mejor qué? Pedir perdón que pedir permiso. Mira, tú nomás ve con mi mamá y pídele perdón y bésale la mano y dile que no lo querías hacer. Y luego la mamá del corazón de pollo de la madre. Ay, mijito. A veces nos ven la cara generalmente. Son muy inteligentes nuestros hijos, nomás que no lo aparentan mucho a veces. Hermana Rosy. Exacto. Eso sí. Mm. Entonces vamos a ser objetivos, totalmente objetivos. Yo puedo venir, miren, yo les he contado una historia en pocas ocasiones de una persona que
llegaba y literalmente lloraba como una, no, pues yo creo que la contrataban para las telenovelas, hermanos. Lloraba, que con solo verla hasta uno quería llorar, de lo inspiradora que parecía su quejar. Pero era continuo. Y cuando conversaba con esta persona me decía, ¿por qué lloraba? Y cuando me decía por qué, le estoy hablando por meses. Y yo cada vez mi consejo pastoral era este. Es que el llorar es una manera de expresar dolor, pero llorar no necesariamente es arrepentimiento. Usted no va a traer lágrimas para abonar y disminuir su pecado o justificar su pecado. Usted llora porque le duele lo que hace, pero la realidad es que usted puede llegar un día al altar y no llorar nada de ser necesario, le dije a esta persona, y usted puede salir con la confianza de que no va a pecar más en este pecado. Era un pecado, hermanos, indebido, moralmente indebido, y se sentía muy mal esta persona. Entonces, está comprobado que en realidad lo exterior es una parte en respuesta a lo natural, pero no necesariamente es en respuesta a lo espiritual. Eso es un hecho. Y yo le decía, usted puede venir y llorar por meses y meses y meses, pero usted tiene que cambiar. Usted tiene que dejar que, es que sí le pido a Dios ayuda y por eso lloro. Le dije, no, usted llora porque se siente mal por lo que hace. Entonces, vemos aquí que en realidad, dolorosamente, sentir carga no significa arrepentimiento. Lo que hizo David, yo puedo detectar en base al cronista, sí aplica con David y puede aplicar para nosotros. Pero cuidado, no pensar y caer que el hacerlo continuamente es que estoy pidiendo realmente perdón. Uno cambia cuando uno ya de plano corta. A ver, hermanas, mujeres, ustedes que les toca vivir esto mucho en el matrimonio, generalmente, cuando uno se casa, el hombre tiene su carácter, es normal. ¿Y cuántas veces va y pide perdón y usted que llega al punto donde usted posiblemente en alguna etapa de su matrimonio que le dijo, deja de pedirme perdón, simplemente cambia? Es la frase célebre, ¿verdad? O sea, ya no compres flores, no compres chocolates, no me lleves a cenar, no me traigas esto, mejor cambia. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde ya se hace un vicio. Y aquí estamos viendo que la visita del profeta Gad a David es para un cambio. Y dice aquí, esto significa que el arrepentimiento es importante para continuar de manera sana nuestra comunión con Dios. Pero esto no exime las consecuencias de nuestros actos. A pesar de esto, es parte de nuestro crecimiento comprender la responsabilidad de nuestras acciones. ¿Realmente estamos conscientes de lo que produce el pecado, hermano? ¿Estamos conscientes? ¿Usted qué opina? ¿Estaremos conscientes? Algunas veces no, dice la hermana Carrera. ¿Y las otras? A ver, hermano Daniel, ustedes ya su opinión. Qué crudo, ¿verdad? Pero es la verdad. Pues ya me lo está espantando, ya nada en día la dominical. Claro. Exacto. Es que Dios nos ama. Y Dios nos ama y le dijo a sus discípulos,
estos están en mi mano orándole a Jesús, al Padre. Estos son míos. Entonces, el amor de Dios es el que generalmente nos está impulsando al arrepentimiento, al perdón, porque desde esa posición, en lo que es la antropología, así se le conoce, en el lenguaje de la teología, en realidad el hombre, la capacidad del hombre está muy desviada. Si no es por la intervención momentánea, constante, insistente del Espíritu Santo sobre nosotros, nosotros nos vamos para atrás sin pensarla dos veces, perdón la palabra, pero así dice la Biblia, como la puerca vuelve a su vómito. Así de feo. Entonces, en realidad es una característica muy importante. ¿Por qué no dejamos de ser cristianos? Porque su gracia y su amor sigue aún todavía ahí taladrando, taladrando, taladrando. Y debemos de aprovechar esa ventaja, ¿verdad, hermana? Es una ventaja final del día. Hermana Angélica, la hermana Rosy y la hermana Carrera. Uh-huh. Mm. Sí, y al final del día ese es cuando ya el pecado se agudiza en el corazón del hombre y el cristiano termina volviendo, que es muy terrible, muy doloroso, muy triste. Lejos de todo lo malo, es muy lamentable. Hermana Rosy. ¿Es cierto? No tomamos en cuenta a Dios para pecar. No tomamos en cuenta a Dios. De hecho, esa frase que usted acaba de decir es una serie de mensajes que prepara que inicie hoy el temor de Dios, que es la base de nuestro caminar en Dios. Hermana Carrera. Al altar a repetir, me dijo aquel, ¿verdad? Ah, ok, sí. Definitivamente. Entonces, tomamos a consideración que David en realidad hizo totalmente lo correcto y lo tuvo que hacer de tal magnitud porque David aprendió a conocer el corazón de Dios en su humanidad y sabe que Dios no toma por inocente al culpable. Betty. Ujú. Sí, bien. Entonces dice aquí, a pesar de esto, es parte de nuestro crecimiento comprender la responsabilidad de nuestras acciones. Deuteronomio 5:11, por favor, hermanos, vamos a leer ese. Ya que hay ocasiones que parece que es la única manera de aprender a mejor entendimiento. Hay dos maneras en las que aprendemos. ¿Cómo decían los papás antes? ¿Por las buenas o por las malas? Usted decide, mijo. ¿Y cómo aprendimos? Por las buenas, malas. Hermanos, que no nos pasen la vida cristiana, ya nos dieron muchas. ¿Quién lo tiene? Por favor. Cada vez que nosotros hacemos algo en contra a la palabra de Dios, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es como cuando dicen, mi mamá dijo que no lo agarres. Ay, uno va y lo agarra, ¿verdad? Cuando uno está chavito. Exactamente lo mismo. Bien, Dios le da oportunidad a David de elegir su pecado. Este es un acto muy interesante y se siente un acto totalmente aislado. Dice, el hecho de Dios dar a elegir a David a través del profeta cuál castigo quisiera. Hermanos, mm, échele vuelta a los 66 libros de la Biblia y recuérdeme en qué otra ocasión Dios le dijo al hombre, te voy a dar chance, a ver, tú elige, catapixia A, B o C. A ver, dele vuelta desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Hay otra ocasión?
Hermano Daniel, no. En realidad es un caso totalmente aislado. Y a pesar de que es un caso aislado, ahí nos enseña la soberanía de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Dice, 7 años de hambre en la tierra de Israel. Él ya sabía lo que era el hambre porque ya habían experimentado tiempo atrás. Huir 3 meses de sus enemigos. Pero como era huir 3 meses, prácticamente no se sabía si los iba a alcanzar. O 3 días de peste sobre Israel. Una pregunta así de devocional. Nomás lo voy a preguntar a 2 personas. ¿Usted cuál elegiría? A ver, vamos a preguntar a los que casi no participan. Usted, hermano Felipe, ¿cuál elegiría? Llega el profeta Gad. A ver, David, ¿cuál eliges? De los 3. ¿Usted prefería la persecución? ¿Aquí corrió que aquí murió? No, no, no. Pues, cada quien mide sus fuerzas. A ver, allá, Eric. Vamos a preguntarle a la sangre joven. Ya voy a ir a comerciales si no contestas. A ver, Julián. Otro. Es que le da por correr a los hombres. Bien. A ver, Jesús. ¿Mande? Ay, pensaste igual que David. Mira, mira. ¿Saben? Las 3 respuestas o las 3 castigos que iban a venir sobre el pueblo de Dios, en realidad iba a representar muerte, dolor y castigo. Pero, ¿por qué razón pudiéramos llegar a la conclusión de que David tomó a consideración la peste? La peste básicamente iba a ser algo instantáneo en cierta manera. ¿Por qué? Porque la respuesta que se miró, fíjese lo que dice aquí. Él respondiendo que Dios seguiría actuando en misericordia. Dice, pero que no cayera en manos de enemigos. Llegó así la peste por 3 días y murieron así 70,000 hombres, lo que representaba aproximadamente entre el 7 y el 8% del censo. Es mucho, hermano, morir esa cantidad de hombres, es mucho. Y lo más doloroso es que los hombres no eran culpables. En realidad, quien había cometido ese acto de imprudencia fue David. Pero aquí vemos en la Biblia que en realidad, cuando nos ponemos así como que muy dramáticos, Señor, nomás a mí, castígame a mí, yo nomás pequé, en realidad eso no aplica. En realidad terminamos afectando ¿a quién? A todos. Miren, hermanos. Cuando el pecado, vamos a decir, aplicarlo en la vida cristiana, cuando el pecado de orgullo, de ira, de ansiedad, el pecado ¿qué le gusta? De egoísmo, está en nosotros, usted debe tener a consideración y yo que esto no solo nos afecta a nosotros como creyentes, terminamos afectando a la familia, terminamos afectando las relaciones, terminamos afectando a veces el trabajo. ¿Cuántas veces no hemos sabido de cristianos que los despiden de sus trabajos por acciones indebidas? Y ellos ahí, detrás de esa estancia ahí, estaban hablando de Cristo a un compañero, estaban orando por algunos, estaban ministrando a otros, pero por ese pecado o por ese espacio no sé, el cristiano era muy rebelde, ¿verdad? No le gustaba sujetarse al patrón, que sí hay, y lo terminan corriendo. Mire, se va junto con la bendición de Dios su pecado, todo ese beneficio que llevaba a su alrededor. Es por eso que un cristiano, volvamos a repetir, cuando va a pecar debe de medir muy bien las consecuencias. Las debe de medir, debe decir, no, pues al final del día no vale la pena. No vale la pena, ¿por qué? Porque terminamos dañando. ¿Qué pasa cuando muchos cristianos, alguien levantó la mano ahorita, se me figuró? Sí.
¿Sabe que cuando la Biblia enseña, hermanos, que el apóstol Pablo constantemente reprendía a las iglesias y les hacía ver, airaos, pero no pequéis, no se caiga el sol sobre vuestro enojo, llevar las cargas unos por otros? Es porque dentro del mismo cuerpo de Cristo, el cristiano, sin darse cuenta, puede afectar a otros. Le voy a dar un consejo de pastor desde aquí, de esos consejos que no suelo dar porque es escuela dominical, pero sé que son necesarios, y no porque me entere, lo quiero aclarar, es porque es el pan de cada día de las iglesias. No hables mal de tus hermanos, por favor. De la iglesia. No hables mal de nadie de tus hermanos. Si tu hermano está cometiendo un pecado, ora por él. Y si quieres decir algo, díselo a él. Y de preferencia con un testigo maduro y sabio. No hables a espaldas de tus hermanos. No juzgues sus acciones. ¿Por qué? Porque créame que como pastor viera cuánta gente hemos sabido a lo largo y a lo ancho de la vida cristiana, gente que se va de las iglesias porque se meten de esa manera, porque hablan de más. No hables mal. ¿Sabes qué es hablar mal? Hablar mal es meterte en lo que no te importa. Una cosa es cuando tú das un consejo, pero a veces por querer andar dando un consejo que no es de Dios, que sale de tu corazón sin que sea de Dios, terminamos afectando a esas personas. Creemos que porque está el nombre de Dios de por medio, viene el consejo de Dios. No, Señor. Yo me entero de muchas cosas como pastor de las ovejas y yo no me ando metiendo en sus vidas. ¿Sabe por qué no? Porque yo oro por usted. Mi deber es pastorearle, pero mi deber no es meterme en su vida. Cuando considero que usted está afectando a su esposo, que también asiste a la iglesia, mi deber sí es darle un consejo a usted, porque usted ya tiene tiempo en el evangelio, porque usted es parte del cuerpo de Cristo, etc. Pero no se meta donde no deba. Este es un consejo de pastor que les doy porque son muy comunes dentro de las iglesias. Mucha gente se hiere, se lastima por andarse metiendo en asuntos donde no deba. Y no lo haga. El profeta, cuando llegó a visitar a David, no fue de altanero. Él no fue de altanero, él simplemente vengo de parte de Dios y esto es lo que va a suceder, David. Si David hubiera sido otro, ¿sabe qué hubiera hecho David? A ver, tráigame una espada, le corta la cabeza y se acaba la bronca. Pero el profeta, como iba de parte de Dios e iba por autoridad de Dios, pero a la misma vez con el respaldo de Dios, el hombre de Dios lo toma para bien. Pero a veces no sucede así. Por eso hay que ser muy sabios, hermanos, para poder intervenir en conversaciones. Betty. David sí sabía que estaba pecando, vamos a hacer esa aclaración. No se hizo autoridad, no se quiso. Se hizo autoridad y después de que llega la respuesta. Hay que ser muy sabios, muy, muy sabios. Hermano Juan, levantó la mano. Uh-huh. Cierto. Y esa es una posición muy lógica, muy, muy lógica. Mm. Debemos de ser muy prudentes, muy, muy prudentes. Esto no tiene nada que ver que es inmaduro el creyente o que es un chip el creyente. Prudentes. Si aún siendo prudentes, a veces, hermanos, se malinterpretan las cosas, ¿verdad? Eh, ahí hay una aclaración, hay un proceso. Yo conozco una iglesia que una persona pecaba y luego agarraba al creyente, se acababa el culto, hermanos, vamos a hacer un juicio.
Y luego se traía al hermano al frente. El hermano hizo esto. ¿Qué opinan, hermanos? Sí, no, o sea, los hermanos lo crucificaban, ¿verdad? Y casi literal. Pero no, hay un proceso. Y aparte de ese proceso, como pastores, ustedes deben de saber, hermanos, que las veces que me ha tocado aconsejar, me ha tocado exhortar y me ha tocado inclusive hasta aplicar restauración o disciplina, muchas de las veces ustedes ni se enteran, porque no se trata de publicar a nadie. Se trata de ser, el corazón se lastimó, el corazón actuó en rebeldía, hay que restaurarlo. No es apuntarle con el dedo. Permítame, hermano Juan, tengo a la hermana Carrera y luego usted. Hay que ser muy cautelosos. Hay que ser muy cautelosos. Hay gente que está creciendo en la fe. Es que es algo muy común. Hermano Juan. También recordar, pastor, que cualquier cosa que cometamos, pues nos afecta primero a nosotros como persona delante de Dios, luego afecta a nuestra casa, si somos padre de familia o si somos madre de familia, afecta a la relación en el matrimonio, por lo cual como consecuencia afecta a los hijos. Y si es un hijo, vaya, pues el hecho de tener a un hijo en la cárcel, un hijo al hospital, afecta a toda la familia. Entonces recordar que dentro de todo, como estábamos viendo, sí pecó David, que era la cabeza de Israel, sí, pero se llevó entre las patas a todo el pueblo. Entonces eso es algo que también tenemos que recordar, que dentro de los hogares afectamos nuestra vida, afectamos a los nuestros, y si somos miembros de una iglesia, afectamos a toda la iglesia. Sí, y yo creo que aquí, si seguimos con la línea biográfica de David, a David le pudo que muriera pueblo. Le tuvo que poder que muriera pueblo porque el pueblo no era responsable y él lo sabía. Él lo sabía que el pueblo no era responsable. Muchos hombres murieron, miles de hombres. Y luego dice aquí, como creyentes debemos comprender que el hecho de no hacer nada al respecto solo traerá más dolor. ¿Qué hubiera pasado si el profeta no hubiera ido, verdad, hermano? No, es que, Señor, va a morir gente, mejor no voy. Si no voy, pues no pasa nada, ¿verdad? Aquí vemos Proverbios 28:13, un texto bíblico muy conocido, dice que el que cubre su pecado no prosperará. Voy a hacer una aclaración, cuando dice no prosperará, no es una referencia económica, es una referencia general, plena, total. De hecho, la Nueva Versión Internacional utiliza la frase no te irá bien en algunas de sus comparaciones. ¿Por qué? Porque quiere dar a entender que no hay buena vida para quien guarda su pecado. Así que para volver a encaminar nuestra vida en Dios, un arrepentimiento nos ayuda a reivindicar nuestra posición y a su vez hacerlo de nuevo con la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que esa es la parte ya, hermanos, si alguno de nosotros carga pecados de, vamos a llamarlo, de arrogancia, sáquelo, hombre, sáquelo. Pecados de incredulidad, que es muy común en la iglesia, el pecado de la incredulidad. Aquí trabaja mucho la mente del diablo. Sáquelo, mejor créale a Dios. No, es que es bien difícil. Pues sí, es más difícil estar en pecado. Si está cargando pecados de, que es muy común los pecados estos en la pornografía dentro de las iglesias, en los varones principalmente, sáquelo. No lo haga, no haga lo indebido. Limpie su corazón delante de Dios y dígale al Señor, ¿sabes qué, Señor? Esto está muy mal. Daño mi alma, daño mi corazón, daño mis ojos, y que no sea un remordimiento, que no sea solo el hoy y luego al mes retomamos ciertos pecados. No, hermanos, alejémonos lo más pronto posible de ellos. ¿Por qué? Porque aquí vemos que a David un pecado le costó muy caro y todo pecado tiene un alto precio. Siguiente, el costo. ¿Por qué? ¿Y para qué debo arrepentirme? El pecado es un asunto de gran peligro para la vida espiritual, donde nuestras oraciones, corazón, emociones y espíritu tienen repercusiones y sobre todo estorbo entre el creyente y su Señor. Como creyentes debemos comprender que el hecho de no hacer nada al respecto solo traerá dolor. Esto ya lo leí, ¿verdad, hermanos? Ahorita dice, así que para volver a encaminar nuestra vida en Dios hay que arrepentirnos. ¿Cuál es el costo del pecado medido por Dios? Ahí viene la parte importante. A pesar de nuestro juicio, pudiéramos considerar el peso del pecado como un asunto personal.
La realidad es que Dios es quien en su sabiduría y misericordia nos enseña cómo será tomado en cuenta, ya que cada corazón es distinto. Lucas 12:48 48, por favor. A ver, ¿por qué será que Dios, dirían humanamente hablando, ¿por qué será que Dios ensaña con unos más que con otros? ¿Has escuchado esa frase? Porque con Dios, con unos es más duro que con otros. Tiene sus chiples, a uno los deja y no les pasa nada. Esa mentalidad es muy limitada en un creyente nuevo nacido en el Evangelio. No en todos, pero es común. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues si yo también cometía el mismo pecado, ¿por qué no le pasó lo mismo que a mí? Vamos a ver, porque Lucas 12:48, por favor. ¿A qué se referirá? ¿Al conocimiento? ¿No más? Al trato de Dios. Por eso es que usted puede ver que en muchas de las ocasiones en otros aparentemente hay más peso. A David le fue un peso muy alto porque tenía conocimiento del corazón de Dios. Lo más importante es recordar que el pecado trae corrección. Por lo tanto, no lo menospreciemos. Job 5:17, por favor. Menospreciar el pecado es como, ni me dolió. No me dolió. Al cabo ya sé que me van a volver a dar. Ya, es más, ya sé cuántos van a ser. Van a ser 3. Eso es menospreciar el dolor. ¿Quién lo lee, por favor? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Ajá, viene la voz, hermano. Sí, ¿verdad? Sí, desayunó el muchacho, ¿vale? Sí, desayunó muy bien, con todo y pancakes incluido. Bien, aquí podemos ver el caso de Job, que el mismo Job decía, si es que por alguna razón yo he pecado, reprensión recibo y no la debo de rechazar. Dice, ya que a la postre nos enseña una lección, Hebreos 12:11, sabiendo que traerá tristeza temporal, pero no para vergüenza, sino para justicia. ¿Quién tiene por ahí Hebreos? ¿Cuántos llegaron a darles por ahí con, pues no entremos en detalle, ¿verdad? Con el cinto. Vamos a hacerlo genérico. No me decís, no, pastor, a mí mi mamá mojaba el cable y lo dejaba 5 minutos en el agua para que se ablandara. No entremos en detalles. Pero le daban a usted y luego usted se reía. ¿A quién le pasó? Que se llegó a reír. Hay un valiente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿por qué se reían? Por nervios, por dolor, X. Si lo llevó a la... si lo llevó a la aplicación cristiana, hermanos, ¿qué acaso no nos puede, no nos duele, no nos da tristeza que Dios ocupe la reprensión para encaminarnos correctamente? Entonces, ¿por qué lo volvemos a hacer? Es para pensar. A ver, ya Dios me avergonzó. Yo soy una persona, no, estoy usando en tercera persona, ejemplo, no yo. Soy una persona bien enojona, yo me enojo de volada, yo me enciendo, soy de mecha corta. Y luego ya Dios me avergonzó delante de unos impíos ahí en la tienda. Y luego pasó por ahí el hermano y me vio. Y luego aquel me dijo, uy, ¿usted qué me habla de Dios? Ya salió todo a flote, todo a luz, mi temperamento, mi falta de carácter, mi anticristianismo, ya salió todo. Pues ya ni modo, ya, ¿qué más da? Ya lo que pasó, ¿qué pasó? No, me debe de servir de experiencia, ¿para qué? Para no volverlo a hacer, para mejorarlo. Ya me pasó que mi hijo me dijo en mi cara, pues entonces ¿para qué vamos a la iglesia si mírate? ¿Qué me hace? Que me tiene que hacer reflexionar y tiene que hacerme pensar y decir, válgame Dios, pues ya
Ya me tengo que componer. Eso es a lo que se refiere, hermano, cuando uno no entiende, cuando debe de uno de saber que la disciplina, la corrección, trae vergüenza, pero es para justicia de Dios. Y luego dice aquí a manera de concluir, el costo del pecado es realmente justo. Una vez que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Dios le pidió que se detuviera. Esto es en realidad porque aún en cada pecado que cometemos se manifiesta la misericordia de Dios. Esto es algo muy interesante, hermanos, que a nosotros en realidad no pagamos el verdadero costo genuino por el pecado. En realidad pagamos una parte muy, muy mínima, porque siempre está la misericordia de Dios por enfrente. Salmo 63:3. Esto lo aprendemos en los diferentes eventos de la Biblia, donde tanto como hombres como una nación pecaban ante Dios. Lean, por favor, Salmo 63:3, por favor, hermano. Vete. No solo con David, la extendemos más allá con el pueblo, porque el ángel, dice la Biblia, que llegó y prácticamente estaba ya arrasando. Ahí viene un pasaje bíblico que de acuerdo a la versión Reina Valera utiliza la frase ¿y qué? Y se arrepintió. En realidad no es un arrepentimiento que no lo quería, siempre no lo quería hacer porque estoy haciendo algo mal. Es una expresión de decir y se detuvo de su acto. No tiene nada que ver con que Dios se arrepiente como generalmente se toma en cuenta. Entonces estamos viendo que estaba el ángel pasando, hermano, y Jehová dijo, detente. O sea que en otras palabras, si el ángel hubiera pasado, se hubiera llevado más. Se llevaba más. ¿Quién dice por favor ahí Salmo 63:3? En otras palabras, el mismo David, y no fue por esta ocasión, lo dijo previamente, él mismo reconocía que la misericordia de Dios siempre estaba actuando a favor del hombre a pesar de su desobediencia. Y su misericordia es para siempre, por lo que no debemos dudar que así es en todo momento o siempre. Según de Samuel 24:14, que el mismo salmista David lo dijo. ¿Quién lo tiene por ahí? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. En otras palabras, el mismo David reconocía que aún dentro de cada pecado que comete el hombre, se manifiesta la misericordia de Dios. Eso es algo, hermano, que nos hace más en deuda con Dios, mucho más. Mire, se lo voy a proyectar así. Es como un trabajo. Hacemos cosas malas. No sé, llega tarde o no da el 100% de la eficiencia por el cual fue contratado. Olvida algunas políticas de la empresa. No revisó lo que debería haber revisado, que son cosas malas. Y no es que Dios sea un Dios pasalón, sino que de toda la reprensión o de todo el castigo o de todo lo que debemos de pagar, al final del día Dios sigue expresando su misericordia. A eso es a lo que se refiere. Así que a manera de conclusión, a pesar de no poder comprender, porque es la verdad, hermanos, a plenitud su manera de actuar en relación al hombre y su desobediencia, debemos reflexionar que Él en su plena sabiduría actúa para su creación. Jonás 4:11, por favor. Él no quiere la muerte del pecador, pero esto no significa que no actuará en base a su justicia y santidad, ya que Él es quien gobierna sobre todas las cosas creadas. ¿Quién tiene Jonás 4:11? ¿A qué se refería? Fíjese hasta dónde se extendía la misericordia de Dios. ¿Hacia quién más aparte del hombre? Hasta los mismos animales. Pero llama mi atención que Dios, que ve el corazón del hombre, le dice a Jonás que no saben discernir. En otras palabras, pudiéramos decir que Nínive era una ciudad con una cultura o con una generación en donde no lograban comparar, discernir, separar. Y aún ahí
Dios estaba actuando en misericordia. Hermanos, nosotros generalmente cuando pecamos, sí sabemos lo que estamos haciendo. Miren, a ver, ¿es pecado no orar? Y lo sabemos. ¿Y lo hacemos? En ocasiones. En ocasiones. A ver, le voy a hacer una pregunta así como que de esas preguntas que ya no se hacen porque pues se consideran legalistas. Obviamente para usted no va a aplicar este día, pero es una pregunta. ¿Es pecado que un cristiano, quiero formular correctamente la pregunta para que no se quede general a malinterpretaciones, ¿es pecado que un cristiano pudiendo venir a la iglesia no venga? Ay, pues usted está aquí, ¿verdad? Usted sí, amén, amén, ¿verdad? ¿Es pecado? ¿En serio, hermano? ¿Por qué? Pero que no entra en justificación, es que andaba muy cansado, pastor. Y legalmente no aplica si ando cansado, no poder. Miren, hermanos, constantemente el cristiano cada día despenaliza más los pecados. El cristiano lo despenaliza. ¿Sabe a lo que me refiero con eso? No lo vemos malo. David estaba actuando como cualquier otro rey que podía censar al pueblo en su derecho. Porque cualquier rey lo podía hacer y lo hacían. El problema estaba que eso no aplicaba para David, porque Israel le pertenecía a Dios. David podía ignorar a cualquiera que se le acercara, inclusive a un profeta, porque la máxima autoridad, ¿quién era? ¿El rey o el profeta? El rey. Y yo le aseguro que bíblicamente otros reyes ignoraron a los profetas y los tuvieron en poco. Y David pudo haber hecho exactamente así. Sin embargo, este pecado para David tenía mucho peso. Mucho peso. ¿Por qué? Porque era un trato entre él y Dios. Hermanos, seamos muy prudentes cuando estemos en el punto de la decisión de decir, ¿será o no será? Pues no se la rife. No se la juegue, si es, si no, no estaríamos pensando en ello. Y luego seguimos leyendo, ¿verdad? El que no quiere él es el que no quiere la muerte del pecador, pero esto no significa que no actuara en base a su justicia y santidad, ya que Él es el que gobierna sobre todas las cosas creadas. Aceptar su voluntad para con nosotros es aceptar que Él siempre buscará lo mejor para con sus hijos. Y esta es una gran verdad. Dios siempre busca lo mejor para nosotros, por lo tanto nos tiene que ir corrigiendo. Es algo del Señor por amor a los suyos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios. La semana que entra voy a finalizar y también a presentar el nuevo tema, hermanos, de la escuela dominical, porque básicamente ya estamos finalizando el segundo libro de Samuel. ¿Mande? No, falta la última parte.